El siglo XVI es la época del llamado el Imperio Español. Durante este siglo reinaron Carlos I de España y V de Alemania y su hijo Felipe II. Carlos nació en los Países Bajos en 1500, fecha fácil de recordar. Aquí veis una imagen de Gante, de la ciudad de Gante donde nació. Era hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, y Juana era hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Por lo tanto, Carlos era nieto de los reyes católicos. En 1515 fallece el padre de Carlos, Felipe el Hermoso. Por lo tanto, hereda lo que antes había sido de su abuela María de Borgoña, los Países Bajos, Luxemburgo y el Franco Condado. En 1516, al morir Fernando, heredaría también Aragón, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Isabel había fallecido antes, pero en realidad la que estaba reinando, aunque no lo hiciera, era su hija Juana, la madre de Carlos. Al estar Juana recluida en un convento en Tordesillas por orden de su padre Fernando, Carlos decide nombrarse rey, aunque Fernando simplemente le había nombrado gobernador en nombre de su madre. Así que en 1516 Carlos es nombrado rey de Aragón, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, Castilla, Navarra y América. En 1519 muere Maximiliano de Habsburgo, que era el emperador alemán. Por lo tanto, heredaría Austria, pero solamente consigue nombrarse emperador en 1520. Aquí vemos los territorios en un mapa. En 1515 hereda su padre Flandes y el Franco Condado. En 1516 se autonombra rey de Castilla y Aragón, aunque su madre sigue viva y también ella es reina, cotitular con su hijo, aunque en realidad no reinó nunca. Y en 1520 accede al título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En cuanto a la política interior, tuvo que sofocar varias rebeliones, ya que en 1516, cuando llega a España, es un joven de 16 años inexperto que no sabe hablar español y por lo tanto se ha traído consejeros extranjeros de Flandes. Los castellanos los consideran extranjeros y no quieren al rey por eso mismo, por extranjero. Además, enseguida tuvo que aumentar los impuestos debido a que quería acceder a la corona de emperador, al título de emperador. Y para eso necesitaba mucho dinero para poder viajar a Alemania. Esto provoca la rebelión de las comunidades en Castilla y la rebelión de las Germanías en Aragón. Logró sofocar ambas rebeliones, ejecutó a los comandantes de estas rebeliones, como aquí este es el cuadro en el que se muestra la ejecución de Padilla, Bravo y Maldonado, y acabó cediendo y nombrando consejeros españoles, como le pedían los castellanos. En cuanto a política exterior, también tuvo que luchar en muchas guerras. Su principal oponente fue siempre Francisco I. Él era el rey de Francia. Él también era nieto de Maximiliano el emperador y por lo tanto también quería el título de emperador, pero sin embargo al final lo obtuvo Carlos. Por lo tanto eran enemigos acérrimos. Maximiliano ocupó el milanesado, que era parte de los territorios de Carlos, en camino a ir hacia Nápoles. Carlos entonces tuvo que luchar contra él. Al final, entre los dos lucharon en 4 guerras. En una de ellas, incluso Carlos logró capturar a Francisco, que estuvo prisionero en España. También luchó contra los protestantes alemanes en defensa del catolicismo.
Martín Lutero es este monje que protestaba contra los abusos de Roma, así que fundó su propia religión llamada protestantismo. Carlos, como defensor del cristianismo y del catolicismo, luchó primero con la diplomacia y después con las armas contra los protestantes, pero no logró frenar su impulso, sobre todo en la zona alemana. También tuvo que luchar contra los turcos, que querían dominar el Mediterráneo. Acudió a Viena a ayudar a su hermano Fernando, que era el gobernador de romanos en su nombre, porque estaba siendo cercada por los turcos. También acudió a Argel y a Orán a defender las dos plazas españolas contra los turcos. Nada más llegar al gobierno, en 1516 llega a España, pues en 1519 Magallanes se acerca al rey y le hace una propuesta un poco bastante descabellada, igual que Colón se lo hizo a su madre. Magallanes antes había estado en la corte portuguesa, intentando que el rey portugués le financiara la circunnavegación del mundo, es decir, intentar dar la vuelta al mundo. El rey portugués, igual que había hecho con Colón, desestima la hazaña y entonces Magallanes se acerca a Carlos. Carlos apuesta por Magallanes y le financia la vuelta al mundo con 5 naves y 234 marineros. La vuelta comienza en España, recaba en las tierras americanas e intenta dar con algún paso para poder atravesar y bordear este continente. La meta es siempre las islas de las Molucas, están buscando las islas de las especies, lo mismo que buscaba Colón, lo que pasa que se topó con el continente americano. La expedición fue muy ardua, salió en 1519 y llegó en 1522. De las 5 naves que salieron, solamente regresó una. La nave Santiago naufragó en Argentina tras una sublevación. La nave San Antonio desertó y regresó a España en 1521. Bordearon el continente americano y por fin encuentran un paso para poder llegar al otro mar y bordear este continente. Ese paso después fue bautizado como el Estrecho de Magallanes, ya que fue el primer europeo que encontró este paso. Este paso es súper peligroso, son aguas súper turbulentas que tienen muchos vientos y están llenas de tormentas. Tuvieron que atravesarlo haciendo avanzar un barco como si fuera un campo minado. Y una vez que recorría un trozo y veía que era seguro, retrocedía sobre sus pasos y les daba camino a los otros barcos. Así la travesía de este estrecho duró varios días y fue muy penosa. Cuando por fin atraviesan el estrecho, se encuentran con un mar completamente en calma y pacífico. De ahí que Magallanes bautizara este océano como el Océano Pacífico. Magallanes tuvo mala suerte y desde el estrecho de Magallanes hasta poder llegar a las Islas Filipinas no topó con ninguna otra isla. Por lo tanto, tuvo varios meses de travesía en los cuales el hambre y el agua que se agotaba o que se podría hizo mella en la tripulación. Llegaron a Filipinas y tomaron posesión de estas islas en nombre de España. Desde entonces, las Islas Filipinas pertenecerían al Imperio Español. Allí en Filipinas muere Magallanes. Los barcos continúan su travesía, aunque en Filipinas tienen que abandonar el barco de la Concepción, por falta de tripulantes que los puedan llevar. La nave Victoria se encuentra maltrecha y no creen que pueda regresar, así que lo que hacen es dejarla en una de las islas para que se rehaga, para que la arreglen y entonces vuelva por la ruta del Pacífico, es decir, da la vuelta y retorna a España. Tardaría bastante tiempo en llegar y al final en 1526 llega a España con 5 supervivientes.
La única nave que logra dar la vuelta a África y regresar a España y por lo tanto haber dado la vuelta al mundo por primera vez es la Victoria, que llega con 18 supervivientes, de tal forma que partieron 234 y solo regresan 18. Esta nave Victoria regresa cargada de las especies que había recogido en las Islas Molucas. Solamente la venta de esas especies logró costear todo lo que costaba el viaje. En 1556, tras 40 años de gobierno, Carlos, cansado, agotado de tantas guerras, decide abdicar en Bruselas, en nombre de su hijo, Felipe II, o de su hermano, Fernando I. A Felipe le deja los Países Bajos, Castilla, Aragón, Nápoles y Sicilia, así como todas las tierras del Nuevo Mundo, y a su hermano Fernando, que ya era gobernador de romanos, le nombra emperador del Imperio Germánico. Él vuelve a España y se retira al monasterio de Yuste, donde manda construir una casa-palacio. Aquí intentará reponerse durante 2 años de la enfermedad de la gota que le había mantenido bastante mal. Es una enfermedad en la que duele mucho el dedo gordo del pie y, como veis, tenía una silla especial en la cual le pusieron esta especie de madera aquí para que pudiera tener el pie levantado, debido a que si lo tenía bajado le dolía más. A los 2 años de estar en el monasterio de Yuste, muere el rey emperador, no debido a la gota, sino debido al paludismo. Un mosquito de este estanque le picó y le provocó la enfermedad del paludismo.